Bueno, mis hermanos, bienvenidos a todos. Mis hermanas, más bien, ahora me acompañan puras mujeres. Bienvenidas, hermanas. Vamos a arrancar ahorita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Te damos gracias por esta formación, este estudio bíblico que tenemos juntos, que vamos creciendo juntos en la fe, Señor. Yo te doy gracias por la perseverancia de estas personas que tienen hambre de ti. Permíteles cada vez enamorarse más de tu palabra. Permíteme a mí cada vez enamorarme más de tu palabra. Y sobre todo permítenos practicarlas, que es donde mero cuesta, Señor. Al menos hablo por mí. Es fácil aprenderla, es fácil profundizarla, pero qué difícil es practicarla, Señor. Te pido que nos dé la gracia a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, tener tu palabra presente para cumplir las obras de misericordia, que es corregir al que está equivocado, que es enseñar al que no sabe, pero también corregirme yo cuando estoy equivocado y enseñarme en lo que no sé, Señor. Te pedimos el Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento y la sabiduría de poder hacer esto, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mi hermana, si gusta, primero, antes de empezar a leer, me gustaría preguntar si alguien se quedó con una duda, un comentario o algo de la clase pasada, ya que no fue mucho lo que aventajamos en el sentido de lectura, pero fue demasiado lo que profundizamos, bendito sea Dios. Y como les dije desde el comienzo, yo prefiero que leamos un solo versículo, pero bien entendido, a que leamos 7 capítulos y no más por leerlos. Entonces yo me gozo en el Señor cuando me hacen preguntas, porque así vamos aprendiendo. So, si alguien se quedó con algo, por favor, si me pueden, me lo pueden comentar y con mucho gusto, lo hacemos. Si no, pues arrancamos. Hermano, nada más para corroborar, si mal no recuerdo, nos quedamos en el 26, Mateo 26:47. Y de hecho ¿O su fue mamá nos 47? recomendó estudiar un poco antes. Sí, Ah, yo apunté mal, yo puse 27, entonces fue 47, discúlpeme, ok. Entonces nos quedamos al oírlo algunos de los presentes decían, está llamando. No, ¿a poco ya nos quedamos en la crucifixión, hermana? Creí que apenas íbamos a entrar a la pasión. no, nos quedamos en toman preso a Jesús. O sea, íbamos a ver hoy. Ah, sí, sí, porque el 47 ya es cuando está crucificado. No, el cuarenta y Sí. siete es toman preso a Jesús. Ay, perdón, Ajá, estaba ese lo viendo el íbamos a ver hoy. 27. Estaba viendo el capítulo 27, no el 26. Perdón, Sí. a ver, el 47, Jesús. Toman preso. Ah, sí, sí, ahí. Ok. Entonces yo me equivoqué. Yo puse 27 en vez de 47. Disculpe, hermana, gracias por la corrección. Si quiere, hermana, continuamos entonces con el Sí. versículo 47 del capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Toman preso a Jesús. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él un buen grupo armado de espadas y de palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. Pues bien, el traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es, arréstenlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: buenas noches, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le dijo: amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron, detuvieron a Jesús y se lo llevaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No crees que puedo llamar a mi padre y él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero entonces no se cumplirán las escrituras, porque así había de ser.
En ese momento Jesús dijo al tropel de la gente: ¿por qué salieron a arrestarme con espadas y palos como un ladrón? Yo me, yo yo me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo esto ha pasado para que se cumplieran las escrituras proféticas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Continúo? Perdón, el micrófono se apagó. Sí, hermana, puede continuar. O Yo bueno, tengo una perdón, si pregunta. alguien, es lo que iba a decir, si alguien tiene una pregunta, pues sí, claro que sí, háganla. Ok, aquí Jesús está diciendo que se tenían que cumplir lo que está en las escrituras. ¿Ya estaba en el Antiguo Testamento o en alguna parte que él tenía que morir? ¿O no entiendo? Está bloqueado, está mute. Claro que sí. Prácticamente varios profetas, así de memoria de los que me acuerdo, fue el profeta Daniel, el profeta Jeremías, me parece que el rey David, había varios que hablaron de la crucifixión de Jesucristo, o de la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Incluso se acuerdan el pasaje de Maús, cuando dice que iban los dos de Maús, iban hacia Maús precisamente. Y Jesús se les aparece en el camino y se hizo pasar por un forastero, alguien que iba pasando por ahí. Y dice que le preguntaron que por qué iban tan tristes. Y dice, pues que no eres el único que no sabe que arrestaron a Jesús y que era un hombre poderoso en palabras y en obras. Y dice que en el camino él les empezó a explicar las escrituras que hablaban de él. Y resulta que estos se lo reconocen al partir el pan. Pero a lo que voy es de que Jesús les explica las escrituras del Antiguo Testamento que ya hablaban que esto iba a pasar, esto iba a suceder. Entonces sí, sí, ya las escrituras ya hablaban de esto. Pasajes así rápido, no me acuerdo de memoria, pero podemos buscar pasajes bíblicos que hablen de la pasión de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Mire, Isaías 53 habla del siervo sufriente, Zacarías 12:10 habla de que iba a ser traspasado. Salmo 22, que fue del rey David, contiene el sufrimiento de Jesús. Miqueas 5:2 profetiza el nacimiento de Jesús. Entonces, hay bastantes escrituras. Ahorita fueron rápidas las que salieron, pero sí, sí hay mucha escritura de profetas que hablaban sobre la pasión, muerte, y resurrección de Jesucristo. Ok, muchas gracias. De nada, hermana. Bueno, vamos a Mateo 26:57. Jesús comparece ante el consejo judío. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás. Ahí se hallaban reunidos los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los sirvientes para saber el final. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa en contra de Jesús para condenarlo a muerte. Y aunque se presentaron muchos testigos falsos, no lo hallaban. Por último, llegaron dos que declararon: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Con esto, poniéndose de pie, el sumo sacerdote preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote les dijo:
En nombre de Dios vivo, te mando que nos contestes. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le respondió, así es, tal como acabas de decir. Yo les anuncio además que a partir de hoy ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, de Dios, del Dios poderoso y viniendo sobre las nubes. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus ropas, diciendo, ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras escandalosas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron, merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle la cara y a darle bofetadas, diciendo, Cristo, adivina quién te pegó. ¿Seguimos? Vamos a parar ahí poquito. Ok. ¿Alguien tiene duda o pregunta de algo de lo que hemos estado leyendo ahorita? Porque aquí hay una verdad revelada muy grande en cuestión de la cristología, hablando en cristología, de la divinidad de Jesucristo. Pero me gustaría primero ver si alguien de ustedes tiene duda o pregunta. Yo sí, donde menciona en el nombre del Dios vivo te ordeno que nos contestes. En este caso, ¿a qué Dios se refería? Al Dios que conocían los judíos, al Dios Padre, a Dios Padre, a Yahweh, a Adonai. Era porque la Santísima Trinidad todavía no era revelada. La Santísima Trinidad es revelada con Jesucristo y cuando viene el Espíritu Santo y desciende sobre los apóstoles, entonces se va desarrollando la revelación a medida que el hombre la va entendiendo. Entonces, cuando ellos hablan del Dios vivo, el judío cuando habla del Dios vivo está hablando únicamente de Yahvé, de Dios Padre. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias. Ah, aquí la parte, hay dos puntos bien importantes que si no lo vemos detalladamente los podemos pasar por alto. El primero es la autoridad del sacerdocio, algo que los hermanos separados no saben o no pueden reconocer. Pero si se fijan, el sumo sacerdote le hizo preguntas y Jesús se quedaba callado, no decía nada. Él estaba callado. Y hasta el mismo sumo sacerdote le dice, ¿no tienes nada que responder? Porque lo estaban cuestionando y él callado. Pero en el momento que el sacerdote le dice, en el nombre del Dios vivo te ordeno. Miren, ya ahí es una orden que le está dando el sacerdote con la autoridad de Dios Padre. Entonces Jesús se somete aquí, o obedece, si queremos decirlo de esa manera. Nada de lo que está escrito en la Biblia está escrito solamente por ponerlo. Todo tiene un mensaje. Y aquí el mensaje es la autoridad que tiene el sacerdote. A pesar de que ese sacerdote estaba mal, a pesar de que ese sacerdote tenía el corazón oscuro, porque pues obviamente es el que manda a matar a Jesucristo, aún así, a pesar de que él se niega a creer, aún así Dios respetó ese sacerdocio, no se rebeló. El bien pudo haberle dicho, ¿me ordenas tú? ¿Tú quién te crees que eres? Mas sin embargo, él sometió y obedeció a la demanda que el sacerdote le estaba pidiendo. Si eso es un sacerdote del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, que es parte ¿cómo se dice? De la antigua ley. Imagínense lo que es un sacerdote ya del Nuevo Testamento de la iglesia que Cristo fundó. ¿Se imaginan cuánta más autoridad no tiene? Tanta autoridad que Jesucristo les dijo, ¿se sorprenden? Pues cuando yo me vaya y venga el Paráclito, ustedes harán cosas mucho más grandes que yo. Imagínense nomás. Y yo meditaba, ¿más grandes que Jesús? ¿Acaso de verdad pueden hacer cosas más grandes que Jesús? Y una de las maneras personal, esto es personal, esto no puedo avalarlo con algo, pero esta es mi reflexión personal. Que Jesús hiciera milagros, pues no era de admirarse porque Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera.
pero que el hombre, en su debilidad, en su carnosidad, en su humanidad, que tenga, o que Dios, conferido por Dios, pero que Dios le haya dado el poder de que sus manos, pecadoras, como tú quieras, tengan la gracia y el poder de agarrar una copa de vino, un pedazo de pan y convertirlo en sangre y carne de nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo tengamos vida eterna, eso sí es grande para mí. O sea, un pedazo de pan y un poco de vino, hacer la esencia de Dios en la Eucaristía y en el vino, o sea, ya la sangre, creo que eso es algo mucho más grande que sanar a un enfermo, que resucitar a un muerto. Y a veces nosotros nos admiramos más cuando vemos que un inválido camina en el nombre de Jesús que cuando vemos el milagro de los milagros, que es un pan convertido en la carne de Dios y una copa de vino convertida en la sangre de Dios. Para mí eso se me hace muy, muy hermoso, muy, muy hermoso. Entonces la autoridad del sacerdocio. La segunda es cuando dice así, le dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? El judío sabía que que iba a venir el Hijo de Dios, iba a venir el Mesías, iba a venir el Salvador. Eso sí lo sabían. Pero cuando Jesús dice, yo les digo que a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Cuando él dice eso, el judío entendió perfectamente qué era lo que Jesús les quería decir. Estar sentado a la derecha y, y dice del Dios Todopoderoso y verlo venir sobre las nubes del cielo, eso se estaba poniendo al mismo nivel de Dios, al mismo nivel de Dios. Y por eso el sumo sacerdote se rasga las ropas, porque eso era una blasfemia para el pueblo de Israel. Un humano de carne y hueso hacerse pasar al mismo nivel que Dios, eso era por eso le dan la pena de muerte. Precisamente por eso le dan la pena de muerte, porque él se puso al nivel de Dios. Entonces, en este caso, si el testigo de Jehová específicamente o el mormón entendieran esto, no fueran testigos de Jehová y no fueran mormones, porque aquí representa la divinidad en su plenitud de Dios como su humanidad. Y el judío lo entendió, por eso se escandalizó tanto. Entonces, esos eran los dos puntos que yo quería tomar. No sé si alguien más quiere elaborar algo, si no, continuamos. Ok, una pregunta. Entonces, ok, sí, eso fue lo que llevó a la muerte a Jesús, ¿verdad? Porque él dijo, este, lo que dijo, pero entonces los judíos, ¿qué esperan ahorita? Están Ellos esperando siguen al esperando al Mesías, pero lo siguen si no esperando. lo aceptaron de carne y hueso y ser humano, ¿cómo lo están esperando entonces? Las escrituras nos hablan un poquito de esto, así rápido de memoria no me acuerdo, pero ellos, o al menos mm, voy a corregirme, yo recuerdo que son las escrituras, pero bien puede ser la tradición judía. Pero ellos esperan a un Mesías poderoso. Uno de los signos que ellos esperan es la reconstrucción del templo de Salomón. Entonces, por decirlo así, si llega una persona y reconstruye el templo de Salomón, ellos lo van a seguir como el Mesías, van a creer que es el Mesías. Incluso, esto lo recuerdo vagamente, pero tengo entendido, cuando yo fui a Jerusalén, me acuerdo que nos explicaron esto. Cuando llegamos al templo de los judíos, todas las lápidas tienen una piedra arriba de su lápida. Y eso es el simbolismo de que cuando venga el Mesías, ellos van a tener una piedra, cada uno de ellos, para reconstruir el templo. Porque para ellos reconstruir el templo casi, casi es como la salvación. Entonces, esperan a un Mesías poderoso, militar, que va a venir y va a dominar a todo el mundo, prosperidad, y van a reconstruir el templo de Salomón. Entonces, ellos siguen esperando a este Mesías hasta el día de hoy. Eso sí lo dice la misma escritura, que hasta el día de hoy siguen esperando a su Mesías. Y entonces para nosotros ese sería el anticristo, obvio. No, no. El judío no.
Mire, el anticristo es lo contrario. El anticristo se va a hacer pasar por Dios. El anticristo se va a hacer pasar am, por Jesús. Entonces sí y no, la respuesta es sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque cualquiera que se haga pasar, mire, para empezar, el anticristo no nomás va a ser, por decirlo así, no quiero que se oiga feo, eh, el Mesías negro, por no decir el nombre de Jesús. Siento feo decir el nombre de Jesús y luego negro, pero el Mesías negro. No necesariamente ese es el anticristo. Hay muchos anticristos. Santiago lo dice. Para empezar, se oye muy fuerte, pero la carta de Santiago nos dice que todo el que estuvo entre nosotros y se sale de nosotros es un anticristo. Eso dicen las escrituras. De eso dice Santiago. El apóstol Santiago lo dice. O sea, si lo ponemos al lenguaje de hoy, todo mundo que se sale de la Iglesia Católica para irse a una secta es un anticristo. Eso dicen las escrituras, no lo digo yo. Y a ver si lo encuentro, porque sí es importante aclararlo, porque sí está media fuerte esta revelación. Este dice, ya ha habido muchos anticristos, pero está en Santiago, me parece 5:2, pero vamos a buscarla mientras la encuentro. Entonces, el anticristo es aquella persona que apostate que sea apóstata de la fe. eh, el anticristo es aquel que se haga pasar por el Mesías. El anticristo es aquel que, por decirlo así, como a veces se reconoce, el que va a ser el hijo de Satanás, que viene a la tierra como vino el Mesías a la tierra. Entonces hay diferentes tipos de anticristos. Entonces cualquiera que se haga pasar por Mesías, pues sí, en esencia es un anticristo. Pero para el judío no es un anticristo porque ellos no creen en Cristo. Por eso le digo sí y no. ¿Sí me explico? Sí. Déjeme, creo que aquí tengo la escritura anticristos. Ah, no, no es Santiago, es Juan. Dice, hijitos míos, esta es la última hora. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Miren, dice, muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que vieran claramente que no todos son de los nuestros. Entonces esta revelación es muy fuerte. Por eso quería usar las escrituras. Pero en realidad cualquiera que se salga de entre nosotros es un anticristo, según las escrituras. Si no hay alguna otra pregunta, ahora, perdón, me voy a retractar un poquito. Ahora, de que se condenan o no, como les he dicho anteriormente, nosotros nunca podemos decir quién se va a condenar o no, porque no sabemos si estas personas se van a arrepentir en su última hora, no lo sabemos. Entonces, el hecho de que las escrituras digan que son anticristos, estas personas no significa que se van a condenar o que ya están condenados, digamos así. No significa que ya están condenados. En realidad, quién se salva y quién no se salva, recordemos, ese juicio final. Solo Dios lo sabe. Y luego es muy diferente aquel protestante que estaba en la iglesia católica y se sale a aquellos que ya sea que desde niños se los llevaron o que nacieron dentro de la religión o de la secta protestante. Son casos muy distintos, ¿eh? Para que no vayan a pensar que aquí estamos enseñando que el protestante se va a condenar. No, eso nunca lo podemos decir. Solo para ponerlo en claro. Si no hay ninguna otra pregunta, pues continuamos. Yo tendría más preguntas y fuertes, pero no me gusta que lo ponga en recording y luego que se oiga después, no me gusta. Por eso es que A no ver, las déjeme pausa el hago. recording. Ok, si gusta continuar, hermana. Continuamos con Mateo 26:69, la negación de Pedro. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y acercándose una muchachita de la casa le dijo, tú también seguías a Jesús de Galilea, pero él lo negó delante de todos, diciendo, no, no entiendo lo que dices. Y como Pedro se dirigía hacia la salida, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes, este estaba con Jesús de Nazaret. Pedro negó por segunda vez, jurando,
no conozco a ese hombre. Poco después se le acercaron los que estaban ahí y le dijeron, no puedes negar que eres uno de los Galileos. Se nota en tu modo de hablar. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Y al momento cantó el gallo y Vamos a pasar recordó. ahí poquito, hermana. Ajá. Eh, Miren, voy a elaborar un poquito y si de ahí salen preguntas o comentarios, los hacen. Miren, a mí me llama mucho la atención esto y creo que este es un llamado para nosotros. Dice esta persona, sin duda que tú eres uno de los Galileos. O sea, no le quedó ninguna duda. Primero dijo una, vamos a empezar al principio. Dice, tú también estabas con Jesús. O sea, una persona dice, tú estabas con Jesús. Y él dice, no, no. La segunda persona dice, este hombre andaba con, dice, y con Pedro se dijera a la salida, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes, este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Y también dice, yo lo vi, andaba con Jesús. Pero la tercera persona, si se fijan, les dije, en las escrituras no hay nada por solo estar. La tercera persona dice, sin duda, pero ahora cambia la historia. Ya no fue porque conoció a Jesús, perdón, a Pedro. Ya no fue porque dijo que estaba con Pedro, sino que ahora dice, se nota por tu modo de hablar. Y a mí esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando seguimos a Jesús, hasta en el modo de hablar se nos debe de notar. Y la gran pregunta, esta no es para que la respondamos, es para que la meditemos. Cuando nosotros hablamos con gente extraña, gente que no nos conoce, o cuando compartimos, ya sea en el trabajo o donde ustedes quieran, compartimos con personas que son ateas o al menos no acercadas a la iglesia, sin que yo les diga, ellos pueden notar que yo soy cristiano, que yo soy católico, con mi forma de hablar, mi forma de actuar. ¿Acaso ellos lo pueden notar? Dentro de la misma iglesia, y ustedes, me imagino que todos están activos en la iglesia, de alguna manera u otra, ya sea por lo menos yendo a misa los domingos, pero incluso dentro de nosotros, ustedes pueden ver quién va a la iglesia, a la parroquia, por costumbre, por pertenecer en un grupo, por ser parte de algo, por la soledad que tienen en casa o porque verdaderamente están buscando la santidad, verdaderamente están buscando un crecimiento. Ustedes lo pueden ver, yo sé que sí. O a ustedes les ha pasado, hermano, hermana, usted que está más cerca de Dios, mire, me pasa esto, ¿me puede ayudar? ¿Acaso la gente ha notado algo distinto en nosotros y por lo tanto se sienten con esa confianza de decir, ah, Él me puede ayudar porque Él habla como los de Jesús? Eso es algo para reflexionar. A mí se me hace esto muy profundo. Tan solo yo, nosotros tuvimos el retiro de Maus este fin de semana y yo estuve en mi ministerio sirviendo. O sea, yo no iba, entre comillas, por las ocupaciones y todo, yo no iba como meditando que iba a vivir el retiro, sino iba a servir en el retiro. Y yo no sé qué pasó, yo no me di cuenta, pero me siento diferente. Siento que algo hizo Dios en mi vida, sin darme cuenta ni en dónde ni a qué horas. No fue que escuché una alabanza que me llegó, no fue que escuché un tema que me tocó, no, la verdad no me di cuenta, pero siento algo distinto en mí. Siempre debemos buscar la conversión, siempre debemos estar con un corazón dispuesto, aunque no pensemos que va a pasar para nosotros. El Señor obra, el Señor obra. Entonces, ¿la gente ve en nosotros algo distinto o nos ven como cualquier otra persona? En otras palabras, sin hablar de vanidad, sin hablar de vanagloria, sobresalimos entre los cristianos, porque eso somos llamados a hacer. Somos llamados a ser santos, todos. No la santidad que uno se imagina, ¿no? Porque la santidad me la imagino con una areolita aquí, así con las manitas, medio curviadita la carita y mirando así hacia el cielo y cantando Ave María. No, esa santidad no, esa es de Mamá María, de Padre Pío, de todos los santos que tenemos.
No, de la santidad que nos habla Jesús es de ser diferentes, precisamente como en este caso San Pablo lo notaron por su manera de hablar, de ser diferentes y de buscar con todas nuestras fuerzas vivir lo mejor que podamos. La gente ve eso en nosotros, así tenga mis flaquezas, mis debilidades, mis errores, pero que observen que intento vivir lo mejor que puedo. Entonces, en esta lectura ese es un llamado para nosotros, buscar la mejor manera. Y el segundo punto ya es más rapidito, cómo se me hizo nomás ahorita me llamó la atención, sinceramente creo que ni siquiera lo había observado antes, cómo Pablo cuando le dicen se te nota tu manera de hablar, Pablo inmediatamente cambia su manera de hablar. Y miren, qué curioso. Dice, entonces Pedro empezó a proferir maldiciones. ¡Ja! Yo he visto tanta gente dentro de la iglesia y todavía siguen usando malas palabras. Qué curioso que para que Pedro se pareciera al mundo, empieza a proferir maldiciones. Qué curioso. Si yo soy de las personas que aún uso malas palabras estando en la iglesia, yo creo que esto nos debe de hacer pensar un poquito más en mi vocabulario. Y bueno, de ahí empieza, dice que afirma con juramento, esa es la segunda, y las escrituras claramente dicen no jurar en nombre de Dios en vano, y él jura que no lo conoce a Jesús. No solamente juró en vano, sino que juró para negar a Dios. Miren qué ironía, ¿no? Entonces, Pedro intenta cambiar su vocabulario para no parecerse a uno de los de Jesús. Eh, Creo que estas dos observaciones a mí se me hicieron muy importantes. No sé si alguien quisiera comentar algo o continuamos. Yo quiero comentar, vemos cuando dice Jesús comparece ante el Consejo Judío, como cuando nos está diciendo que llegaron a arrestarlo, ¿verdad? Como dice ahí que los apóstoles se desaparecieron. Ujú, Y ahí vemos inmediatamente la parte humana, el miedo a morir, porque dijeron, pues si se van a llevar a él y nos quedamos con él, nos van a llevar a todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, viéndolo desde el punto de vista humano, pues lo hicieron con esa justificación, ¿no? La justificación de que no querían perder su vida, porque ujú, tuvieron miedo. Pero al final del día, cuando ya creyeron cuando realmente conocieron a Jesús, cuando se les apareció en el camino de Maús, cuando estuvo con ellos, cuando el Espíritu Santo, que literal los tocó y ya llegó a ellos, pues todos ellos murieron prácticamente igual que él, ¿no? Siendo pues injustamente y con muertes dolorosas, pero lo afrontaron porque entonces ya su fe era completa. y ¿Sí me por qué cree usted explico? que era completa, hermana? Porque a lo mejor igual ellos eran tan humanos como nosotros y ellos estaban en un proceso de conversión, ¿no? Cuando empezaron a andar con él, cuando lo escuchaban, muchas de las parábolas no las entendían. Ellos sí como que tenían aquella cosa de que será real o no, será verdad, pese a que ellos veían los milagros y todo lo que él venía haciendo, siempre entraba aquella cosa mundana, aquella cosa humana. Y cuando Jesucristo murió y resucitó y habló con ellos y se presentó y lo volvieron a ver, es cuando ellos dijeron, no, esto es real, ¿no? Yo siento que por eso ya su perspectiva del miedo, del miedo a morir por él cambió totalmente, porque entonces ya fue la conversión de cada uno de los apóstoles, ya no era un proceso, ya estaban convertidos y en realidad creían en lo que habían visto y en lo que es Jesús y Dios. Hermana, está tocando un punto súper importante, súper, súper profundo. Entonces lo vamos a indagar más. No le voy a dar la respuesta todavía. Pero si ese fuera el caso que usted dice, ¿por qué cuando estaban orando tenían miedo y estaban encerrados bajo llave después de que Jesucristo había resucitado? ¿Qué fue lo que los discípulos, es que si, ¿cómo hago la pregunta para no darles la respuesta? ¿Qué cambió en los discípulos? Incluso después de que Jesús resucitó, las escrituras dicen que estaban bajo llave porque todavía tenían miedo. ¿Qué fue lo que sucedió para que los apóstoles estuvieran ahora dispuestos, como usted dice, incluso a morir muertes?
dolorosas, muertes duras. ¿Qué fue lo que sucedió? Algo Para sucedió mí, en ellos. para mí fue Pentecostés, ¿no? Cuando fueron ¿Qué es tocados, que que es cuando fueron tocados por el Espíritu Santo. más que Es, tocados? Porque exacto. en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también tocó a personas, pero no pasó algo que sí pasó con los apóstoles. ¿Qué dice la Escritura? Lo estoy haciendo para que meditemos y profundicemos y le escarbemos un poquito más. Si alguien más tiene la respuesta, dígala. O si tienen una idea que piensan que es. También usted, hermana Adri, no me apague el micrófono. Yo sé que hay unos que están trabajando y quizás no pueden responder. O por lo menos váyanle pensando qué piensan que es. Y vamos a encontrarla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me parece que es el 2. Aquí está. Porque sí le dio el clavo, hermana, sí, sí es Pentecostés, pero más que tocarlos, ¿qué pasó? Quizás ahora sí que durante Pentecostés el hecho de que cada uno empezara a hablar diferentes lenguas y No, que, ¿no? no, ahí ya se fue más fría. Oh, Dice, miren, lo voy a leer. Dice, lo voy a leer desde el principio. Dice, cuando está en Hechos capítulo 2 versículo 1 al, me parece que para lo que quiero tocar, al 3 versículo 1 al 3 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos y empezaron a decir de dónde eran. Dice, empezó a decir de dónde venían toda esta gente. Y dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie, alzó la voz y dirigió a ellos y empieza a dar todo un discurso. Y de ahí para adelante, uy, me veo muy oscuro. De ahí para adelante, de ahí para adelante, nunca más se dejaron dominar por el miedo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó según las escrituras? Hermana Adri de Pérez. Se Edith. llenaron del Espíritu Santo. Amén. perdón. Se llenaron del Espíritu Santo, más que tocar, porque tocar el Espíritu Santo puede hacer esto. Tocar, el Espíritu Santo toca a Sansón para que tuviera la fuerza que tenía en el momento que lo necesitó, o a Gedeón, o al rey David, o alguno de los profetas, pero ellos no tuvieron el Espíritu Santo. Solamente eran movidos por el Espíritu Santo, pero nunca se posó sobre ellos. Perdón. En cambio, en los apóstoles sí. Después de que Jesucristo se va, viene la promesa que nos había dicho. Siento que me estoy agachando mucho. Viene la promesa que nos había dicho. Y cuando viene esta promesa, llegó para quedarse. Llegó para habitar en nosotros. No entre nosotros, en nosotros. Llegó para hacer su posada en nuestro corazón. Entonces, esto es algo importante. Si yo no tengo el Espíritu Santo, por mucha voluntad que yo tenga, por mucha conversión que yo tenga, porque voluntad tenían los apóstoles, fe tenían los apóstoles, habían visto al resucitado, habían estado con el mismo Dios en persona, habían incluso ya tomado la Eucaristía, pero aún tenían miedo. Tanto que dos de ellos ya iban hacia Emaús. Pero después de que el Espíritu Santo posa sobre ellos, se acabó el miedo. Jamás se dejaron dominar por el miedo al punto que estuvieron dispuestos a morir por Jesús. Al punto que después nos decían,
en otros pasajes bíblicos que ahorita no me los viene a la mente, pero que decía, alégrense cuando se encuentren en prueba, alégrense en medio de la dificultad, ánimo, el amor todo lo puede, y todas estas grandes frases que nos dejaron en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas Paulinas, en las cartas de Pedro, de Juan, toda esta exhortación que nos dan. Pero no sucede esto hasta que el Espíritu Santo posa sobre ellos, habita en ellos y se queda en ellos. Entonces, la gran pregunta ahora sería, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Es parte de Porque, la Trinidad, ajá, es pero parte de la Trinidad. es parte de la Trinidad, pero, o sea, por ejemplo, sabemos que el Padre es el Creador. Él Ujú, creó todas las cosas. Sabemos que el Hijo es el Salvador, Él nos salvó. ¿Quién es el Espíritu ujú. Santo? Es el que está con nosotros. Está con nosotros, Ah, pero eso no es lo que Él es. ¿Quién es? Porque no podemos decir qué es. Eso es una herejía. ¿Quién es? Porque Él es una persona. no sé. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Dios, es Sí, Dios es Dios también. porque es tercera persona de la Santísima Trinidad, pero las Escrituras no lo dicen. ¿Es fuerza de Dios? No. No, esa es herejía, hermana. Eso es lo que dicen los hermanos testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza, esa es una herejía. Él no es fuerza de Dios, porque Él es Dios, por lo tanto no puede ser fuerza de Dios si Él es Dios. De hecho, eso es lo que los testigos de Jehová afirman. Eh, el Espíritu Santo es el consolador. ¿Recuerdan cuando el Espíritu, cuando Jesús dice, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo? Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. No tengan miedo cuando estén frente a los tribunales, porque el Consolador les recordará todo lo que yo ya les he enseñado. El Espíritu Santo es el Consolador, el que va a estar con nosotros. En otras palabras, esto lo voy a hablar muy humanamente, ¿ok? Esto no, esto solamente para que entendamos, por decirlo así, si podemos decirlo de esta manera, las funciones de cada persona de la Santísima Trinidad. El Padre, les decía, es el Creador. Él es el que hizo todas las cosas. Jesucristo es el que nos redimió. Y el Espíritu Santo es el que nos va a dar los dones y carismas y las gracias para mantener esa remisión que nos dio Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo va a ser quien nos va a dar la fuerza para mantener la salvación que nos dio el Hijo después de que el Padre nos creó. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, eso es para que lo tengamos bien claro, porque resulta que si yo no lo conozco, entonces, ¿cómo lo puedo invocar? ¿Cómo puedo dejar obrar el Espíritu Santo en mi vida si ni siquiera sé quién es? Miren, eso es algo que debo admitirlo, tristemente es parte del clero que ha fallado en decirnos, conocemos bien quién es Jesús, conocemos bien quién es el Padre, pero no conocemos ni tenemos claro quién es el Espíritu Santo, quién es el Paráclito Divino. De hecho, a un católico ordinario, pregúntele quién es el Paráclito y ni siquiera saben a qué estamos hablando. No tienen ni idea quién es el Paráclito. Entonces, eso es algo muy triste, muy doloroso, porque si podemos decir, mm, tengo como preocupación decirlo así, pero lo voy a decir por el ejemplo, porque yo no sé si esto sea malo decirlo, pero si podemos hablar de eras. El Antiguo Testamento era la era del Padre. Si podemos hablarlo así, por favor, solamente quiero como tratar de dibujar un poquito más para que entendamos. El Antiguo Testamento era como la era de Jesús, perdón, del Padre. Durante la vida de Jesús era la era de Jesús, que Jesús sigue siendo el Señor, ¿eh? Solo quiero nomás para entender. Y ahorita estamos en la era del Espíritu Santo, porque Jesús ya se fue al cielo, pero envió la promesa, el Paráclito, el Espíritu Santo lo envió para que esté entre nosotros, en nosotros, para que nos dé la fuerza de no solo mantener la salvación que Cristo nos dio, pero la sabiduría de poder retener todo lo que Él nos dejó. ¿Sí me explico?
Porque sí, esto sí quisiera que quedara bien claro, porque no quisiera que hubiera un malentendido o una confusión. Sí, bueno, para mí sí queda claro, pues porque Dios es todo, Cristo vino, nos dio la redención y estamos esperando a que vuelva a regresar, ¿verdad? Exactamente. Y el Espíritu Que Santo hay es el dos que está. venidas de Jesucristo. Está la venida final, que es la que el Apocalipsis habla, y está la venida del santo sacrificio en la Eucaristía. Jesús viene cada que se celebra, cada que se consagra una Eucaristía. Pero el Espíritu Santo habita en nosotros. De hecho, miren, a veces alguien está, no sé si alguien esté familiarizado con la renovación carismática, pero a veces no lo decimos en esa forma, pero a veces cometemos un error cuando alzamos las manos, miramos al cielo y decimos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Técnicamente no es correcto. Tampoco diría yo que es algo malo, pero no es correcto. Ah, ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes fueron bautizados, ustedes recibieron el Espíritu Santo. Ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo y se convirtieron en templos del Espíritu Santo. Entonces, técnicamente, decir ven Espíritu Santo se puede decir que no es correcto. Tampoco diría yo que es un pecado, pero no es correcto. Eh, pero es la manera que el hombre se expresa, porque ya somos templos del Espíritu Santo. Más bien, casi sería más bien reactivar, avivar, dejar actuar el Espíritu Santo en mi vida. Casi eso sería más correcto, pero como que no suena tan captante como invitar más bien invitamos al Espíritu Santo, porque Él ya está aquí. Entonces, es importante, ¿quiénes de ustedes, sinceramente, en su oración alguna vez, y no contestemos, esto es para que lo meditemos, ¿quiénes de ustedes piden el Espíritu Santo todos los días? ¿O tenemos el Espíritu Santo de dentro de nuestras oraciones? A veces tenemos problemas y ayúdame Jesús, y está bien, no está mal. Pero cuando decimos Espíritu Santo, dame sabiduría. El Espíritu Santo es el dador de los dones, es el dador de la sabiduría. Cuando Espíritu Santo, guíame, dame el camino. Espíritu Santo, dame el don de la fortaleza para este problema que estoy pasando. Espíritu Santo, dame la sabiduría para leer las Escrituras. Espíritu Santo, dame la fuerza de tener una conversión más profunda en mi vida. Espíritu Santo, dame los dones que necesito para vivir la santidad. ¿Cuándo hacemos eso? Y sin embargo, Cristo dice, les conviene que yo me vaya. Miren las palabras que usa Jesús. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá la promesa. Miren qué importante es el Espíritu Santo. Si yo no voy, Él no viene. Yo me pregunto, si el Espíritu Santo no fuera tan importante como Jesús, ¿Jesús se fuera y nos abandonaría a nuestras anchas? No. Si Jesús se va, es porque nos dejó en muy buenas manos. Pero si yo no los conozco, si yo no tengo un contacto con Él, si yo no lo invoco en mi vida, ¿cómo va a obrar en mi vida? Y si no obra en mi vida, ¿con qué valor puedo en este caso, ¿con qué valor puedo hablar, atestiguarle, a llegarle a cualquier hermano, a cualquier persona en la calle? Ándale, a ver, déjalo viendo el comentario. Dice, pusieron un comentario, quiero leerlo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Claro que es correcto, claro que sí. Como les decía, no, yo me refería a que cuando yo digo de alzar las manos, mirar hacia el cielo, podemos tener la idea, si no comprendemos bien, podemos tener la idea de que el Espíritu Santo está en el cielo y que tiene que bajar a nosotros. Cuando en realidad Jesucristo dice, cuando yo me vaya, Él vendrá, Él ya está entre nosotros, en nosotros. Por eso digo que no es necesariamente malo. Y esa oración obviamente no está mala. No, no, ven Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Por lo menos si no sabemos orarle al Espíritu Santo, hagamos esa oración que es de la iglesia. Ven Espíritu Santo, enciende los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Amén. Esa oración está bellísima, bellísima. Entonces, recordemos en nuestras oraciones al Espíritu Santo y procuremos conocerlo un poquito más. ¿Quién es Él? Perdón, ¿cómo obra en nosotros? ¿Cómo actúa en nosotros? ¿Quién es en nosotros? Porque el Espíritu Santo es, tristemente es el gran desconocido en la Iglesia Católica, o al menos en los católicos, perdón, eso se oyó mal. No en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica conocemos muy bien quién es el Espíritu Santo. De hecho, hay mucha teología católica que nos habla del Espíritu Santo. Tanto que hay una sola área, rama de la teología que se llama neumatología, que es específicamente del Espíritu Santo. ¿Por qué neuma? Porque el Espíritu Santo es el Ra, es el viento, él es el que mueve el viento. Y neuma, de ahí vienen neumáticos, de ahí viene compresores neumáticos, o sea, del aire. Entonces, por eso se dice neumatología. Pero bueno, esto ya es todo otro punto. Pero a lo que voy es de que hay tanto, lo conocemos tanto dentro de la iglesia o la iglesia católica, que hay toda una rama de teología exclusivamente del Espíritu Santo. Pero sí es el gran desconocido de los católicos. No de la iglesia, pero sí de los católicos. Y no debería de ser así. No debería de ser así. No sé si con esto ojalá y les aclarara un poquito, si hay una pregunta, duda o comentario, o si quisieran que profundizáramos otra cosita, si no, continuamos. Empezamos con Mateo 27. Sí, hermana, si ya no hay ningún otro comentario. Creo que no. Sí, parece que ya no. Cuando amaneció, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para ver la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. La muerte de Judas. Cuando Judas, el traidor, supo que Perdón, hermana, Jesús... solo algo rapidito que voy a tocar aquí, Ok, discúlpeme, hermano. no se preocupe. Si se fijan, a Jesús lo aprendieron de noche, lo aprendieron de noche. Dice, y ya que amaneció, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera que Jesús iba a morir. Entonces, el mal así actúa, el mal actúa en la oscuridad. Todo lo que yo tenga que hacer en la oscuridad es buena señal de que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Todo eso que tenga que esconder, que lo haga a escondidas, pues eso debería ser una señal para nosotros. Puede continuar, hermana, perdón. Mateo 27:3. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos, diciéndoles, he pecado, entregando a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa? Eso es, ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, lanzando las monedas en el templo, fue a ahorcarse. Los sacerdotes recogieron las monedas, pero pensaron, no se puede echar este dinero en la caja del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con ese dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de los extranjeros. Por eso ese lugar se llama hoy Campo de Sangre. Wow. Hermana, vamos a hacer aquí una pausita pequeñita, solo para que entendamos el contexto. Cuando Judas entrega a Jesús, esto es lo que los teólogos enseñan, que Judas en realidad no lo hizo con mala intención. Judas no deseaba el mal de Jesús. Él pensó, él creyó que entregar a Jesús iba a ser, por decirlo así, como adelantar el tiempo para que Jesús, viéndose acorralado, entonces fuera a ser ese gran libertador que esperaban los judíos. Judas tenía el pensamiento judío. Entonces, él esperaba la imagen de Salvador que esperaban los judíos.
Entonces él le intenta entregarlo como para acorralarlo y ya acorralado, pues Jesús iba a tener que actuar. Eso era lo que ellos pensaban, perdón, lo que él pensaba. Entonces cuando él se da cuenta que lo van a matar, entonces Judas, pues él dice, he pecado, he entregado sangre inocente. Como dice, he entregado a la muerte a un inocente. Él se arrepiente, porque él no pensó que iban a matar a Jesús. Él pensó que Jesús iba a actuar en el momento que iba a ser arrestado. Él pensó que Jesús iba a actuar. Am, si mal no recuerdo, Judas tenía un hermano o algo, a un familiar o algo así que era un celote. Los celotes eran como como el ASFAR de Colombia, por decirlo así. Eran los rebeldes que buscaban la libertad, quizás no de la manera buena, pero buscaban la libertad de los judíos. Entonces él pensaba que quizás Jesús acorralado se iba a escapar, se iba a unir a los celotes e iban a empezar toda una revolución para liberar el pueblo de Israel. Cuando se da cuenta que eso no va a suceder, porque Jesús no se defiende, ni siquiera abre la boca, y lo condenan a muerte, entonces él dice, ¿qué hice? Y se da el golpe de cabeza. Y después elaboramos el resto. Si puede continuar, hermana. Oiga, hermano, una pregunta. ¿En dónde agarró esa información acerca de... En los cursos de teología que nos daban me tocó agarrar esa información, pero voy a intentar buscarla para corroborársela con ustedes. Ok, porque siempre hemos tenido bueno, yo en lo personal, la idea de que él lo entregó precisamente por Judas, el traidor, no porque su Bueno, eso intención no le fuera quita lo de... traidor, Bueno, eso. ajá, pero sí, o sea, esta es como la reflexión, la exégesis que se le ha hecho a estos pasajes en la teología. Ok. Bueno, vamos con Mateo 27:9. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y lo dieron por el campo del alfarero, tal como lo dispuso el Señor. Ah, mire, aquí puede Jesús, ver un pasaje aquí puede ver un pasaje de los que usted me preguntaba, que si había pasajes en el Antiguo Testamento de la pasión de Jesucristo. Aquí ya está, aquí está hablando de uno de ellos. sí, menciona a Jeremías. Sí, el profeta Jeremías habló de esto. Ujú. Jesús comparece ante Pilato. Jesús compareció ante el gobernador que le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú lo dices. Estaban acusándolo los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías, pero él no contestó nada. Pilato le dijo, ¿no oyes todos los cargos que te hacen? Pero él no contestó a ninguna pregunta, de modo que el gobernador no sabía qué pensar. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección del pueblo. Había entonces un prisionero famoso llamado Barrabás. Pilato dijo a los que se hallaban reunidos, ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que se lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir, no te metas con ese hombre, porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los sacerdotes y los jefes judíos convencieron al pueblo que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles, ¿a cuál de los dos hombres quieren que les deje libre? Ellos contestaron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Todos contestaron, que sea crucificado. Pilato insistió, ¿qué maldad ha hecho? Pero los gritos del pueblo fueron cada vez más fuertes. Que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto,
pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar. Es cosa de ustedes. Y todo el pueblo contestó: que, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que fuese crucificado. ¿Paro ahí? Sí, hermana, si alguien quiere comentar algo o preguntar algo de lo que estamos tocando el tema. Pues Pilato, ¿no? Que en realidad él no tenía nada en contra de Jesús. En realidad la decisión que él tomó es porque la gente ya estaba muy alborotada y como ya la esposa le había dicho que había tenido un sueño pues feo, él literal, por eso se lavó las manos, dijo: yo no me echo la sangre de este inocente, ¿no? Ustedes son los que la quieren, que los que lo están pidiendo, no es porque yo lo estoy entregando como lo entregaron los sacerdotes, ¿no? Y los escribas. Ujú. Sí, mire, a mí me llama algo la atención y creo que eso incluso lo podemos ver en la vida diaria. A veces es más fácil que un ateo o una persona fuera de la iglesia pueda recibir mejor a Jesús que alguien que está dentro de la iglesia y cree que no necesita conversión, o a un protestante. Qué difícil es convertir a un protestante, porque creen que no ocupan remisión. ¿Qué fue lo que le pasó a los sacerdotes y al pueblo de Israel? Por ser el pueblo de Israel, pensaron que no necesitaban creer en este Mesías. No, no creían en el Mesías. Entonces, bien lo dijo Jesús: los últimos serán los primeros. Y en otra parte les dijo: las prostitutas entrarán antes que ustedes. Entonces, en el ojo humano a veces es fácil condenar al borracho, al qué sé yo, y puede que tengan una conversión mucho más fuerte que la que nosotros tenemos. Entonces, ojalá y nosotros tengamos un corazón siempre dócil a que Cristo nos vaya dando una conversión constante en nuestra vida. Pero sí, a veces es difícil, ¿no? Yo creo que nos ha tocado ver personas que ya porque están bien en la iglesia, ya porque están sirviendo, ya porque tienen un puesto, ya sienten que no necesitan de conversión. Y eso es bien difícil a esa persona convertirla. Si no hay más, continuamos. Ok, vamos en Mateo 27-24. Al darse cuenta Pilato que no conseguía nada, sino que más bien, o no, ya pasamos esos. Ah, 27. vamos en el 27. Ajá, Sí. perdón. Ujú. El Vía Crucis. Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas y en la mano derecha una caña. Doblaban las rodillas ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: Viva el Rey de los judíos. Le escupían la cara y quitándole la caña le pegaban en la cabeza. Después que se burlaron de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calavera o Calvario, palabra que significa calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Ahí lo crucificaron y después echaron suertes para repartirse la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía: ¿por qué lo habían condenado? Este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda.
Los que pasaban por ahí movían la cabeza y lo insultaban, diciendo, Hola, tú que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, líbrate del suplicio, baja de la cruz si eres hijo de Dios. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley lo insultaban, diciendo, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Que es ese rey de Israel, que ese rey de Israel baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo libere, pues que él mismo decía, soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se cubrió de tinieblas todo el país. Cerca de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, lo que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían, está llamando a Elías. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vino agridulce y poniéndola en la punta de una caña le daba de beber. Otros decían, déjalo, veamos si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, entregó su espíritu. Aquí hacemos un minuto de silencio. Te damos gracias, Jesús, por la redención. Vamos a hacer una pausa aquí tantito, hermana. Unos puntos que me llaman la atención. Si ustedes observaron, cuando a Jesús lo crucificaron, dice que le dieron, ¿dónde está? La primera parte. Mm, Aquí está. En el capítulo 27 del versículo 34, en el inciso... Ah, no, sí, versículo 34 dice, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Ya antes de Jesús entregar su espíritu, dice que empaparon en vinagre. Dice, uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó de vinagre y la puso a punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían, déjalo. Entonces, si ustedes se fijan, primero le dan vino con hiel y después le dan vinagre. Eh, el primero, el primero era un mensaje que Dios nos está enviando. El segundo era la tradición judía. El segundo se le daba porque eso ayudaba para entumir los dolores. Y las mujeres que, si no mal no recuerdo, en el tiempo judío les llamaban las mujeres de la misericordia, algo así. A lo mejor aquí va a estar, déjenme ver. A veces en las explicaciones, aquí dice, dice, le dieron a beber vino mezclado con hiel. En realidad, eso lo voy a dejar para último. Soldados mezclado con mirra. Aquí dice, eh, en realidad, según San Marcos, le dieron vino agridulce, bebida de los soldados, mezclado con mirra que adormecía el dolor. Lo habían preparado según la costumbre las damas caritativas, perdón, no misericordiosas, caritativas. Pero el hecho de que a Jesús le dieron de beber vino mezclado con hiel, eso significa o enseña que dice, pero Mateo habla del vino mezclado con hiel, cosa insoportable, para dar a entender todas las amarguras que Jesús debió tragarse por nosotros. Entonces el vino mezclado con hiel era en representación esas amarguras que Dios tenía que tragar por nosotros, vaya, por decirlo así. Ese es el punto uno de los puntos que quería decir. El segundo, ¿dónde está? El segundo es este, dice, ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz al Rey de Israel y creeremos en él.
Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve. Pues él mismo dijo, soy hijo de Dios. Entonces, aquí hay dos verdades reveladas. A veces pensamos que porque en la vida nos está yendo mal, no somos hijos de Dios o que Dios no nos ama o que Dios no nos quiere. No es así. Porque si ese fuera el caso, entonces Jesús fuera el más desdichado de todos. Mas, sin embargo, ese no fue el caso. El segundo dice, bájate y creeremos en ti. Si se ponen a pensar, si Jesús quisiera la conversión de estos nomás, se haya bajado. Pero si Jesús haya hecho eso, entonces podemos decir no haya sido el Mesías verdadero y hayan creído en un Jesús falso. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no debemos de diluir el evangelio para que la gente crea, perdón, para que la gente crea. Este mensaje nos da a entender que nosotros no debemos de diluir el evangelio para que la gente crea. Jesucristo tuvo que cumplir su misión. Vino a morir en la cruz para redimir nuestros pecados. Y Él no disminuyó los dolores para que ellos creyeran. Jesucristo hizo lo que hizo. Y el que quiera creer, que crea. A mí me da a entender esto, que lo mismo es con el Evangelio. A veces vemos ahora muy común sacerdotes que les da miedo predicar como es, porque no quieren que la gente se vaya de los templos, no quieren que los templos se queden solos. Pero también, irónicamente, vemos a sacerdotes que ellos predican el Evangelio tal como es y más lo siguen la gente. Por ejemplo, el padre Arturo Cornejo, miren, 3 millones le siguen ya. ¿Por qué? Porque él habla el Evangelio como es. Incluso dice, si quieren creerme, créanme, si no se pueden ir a otro lado. La gente en el fondo busca la verdad. No hay necesidad de diluir el Evangelio, no hay necesidad de suavizar las cosas, no hay necesidad de disminuir las cosas para que la gente no se ofenda y crea. No, Jesucristo nunca enseñó eso en la Biblia. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Punto. Si la gente quiere creer o no, se oye feo, pero es problema de ellos. Ellos sabrán. Eso no significa que no nos importa, eso no significa que no los amamos. Simplemente significa que yo no voy a bajar a Jesús de la cruz para que la gente crea. Esas son las reflexiones que yo quería meditar aquí. Nos quedan 7 minutitos. Si quieren, si hay alguna pregunta o algo, si no, pues podemos terminar para no dejar algo a medias. Terminamos donde entregó su espíritu. Entonces yo creo que ahí vamos a parar. No sé si alguien quisiera preguntar, comentar algo. Parece que todo está bien. La verdad, yo eran los dos puntos que yo tenía que tocar o que quería tocar. No, no veo ningún otro. Si quieren, entonces aquí terminamos. Sí, hermano, muchas gracias. Ok, nomás ah, yo me acordaba que a lo mejor el Mateo no, el Mateo no habla, pero cuando lleguemos a la segunda parte de lo que hace Judas, entonces vamos a explicar la parte con la que nos quedamos siempre, la idea de que Judas pues fue un traidor, como dijo la hermana, y pues que no terminó bien. Pero me gustaría que lo leyéramos para poder elaborar esa parte, sobre todo más ahorita también con el tiempo. Yo creo que ahí vamos a terminar. Ya no hay preguntas. ¿Alguien quiere cerrar con oración o la cierro yo? Bueno, la cierro yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Gracias por todo lo que nos enseñas, Señor. Sigue enviando tu Espíritu Santo para tener el discernimiento y la sabiduría de poder recordar lo que nos has enseñado, de poder profundizar las escrituras, de poder ver todo el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Sabemos que el mensaje es infinito, pero por lo menos aquellas cosas que podemos aplicar en nosotros. Te damos las gracias por la perseverancia de los que han estado viniendo. Te pedimos por aquellos que después lo vean en el canal, para que se bendigan también. Y guíanos, Señor, y síguenos dando la perseverancia. No dejes que nos desanimemos, porque lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Y te pedimos por cualquier necesidad de nuestros hermanos que están aquí ahora con nosotros y los que estarán después en el canal.
Cualquier problema, diferencia, situación, indiferencia, frialdad espiritual, desierto espiritual, y todos dones y carismas que les has dado, para que fortalezcas sus dones y carismas y para que escuches nuestras necesidades y hagas lo que mejor veas que es para nuestra salvación, Señor. Madre Santísima, pedimos tu santa intercesión para que siempre nos vayas cubriendo con tu manto y Señor, te pedimos que nos ayudes a rezar un Padre Nuestro como tú nos lo enseñaste desde el fondo del corazón. Y Madre Santísima, ayúdanos a darte el saludo que te dio el ángel Gabriel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ah, habían puesto un mensaje, pero pensé que era una pregunta. Bueno, mis hermanos, pues con esto terminamos. En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Con esto terminamos. Primero Dios, continuaremos el próximo lunes. Muchas gracias por su asistencia y pues Dios me los bendiga y voy a tratar de buscar esa parte de lo que les decía de Judas. ¿Está bien, mis hermanos? Bendiciones. Gracias, buenas noches, bendiciones.